Entonces, en el día de hoy estaremos hablando un tema bastante interesante e importante en el diseño estructural, aplicado a cualquier edificación. ¿Listo? Vamos a hablar de los métodos de análisis para determinar las fuerzas sísmicas. Como ustedes saben, el sismo es una fuerza que mueve todas las estructuras, todas, aunque tiene más incidencias en una que en otra, pero de todas maneras siempre genera cierto movimiento, que básicamente es quien nos complica la situación o quien nos complica el diseño estructural. Si no existiera el sismo, todo fuera más sencillo. Pero en vista de la presencia de este fenómeno natural, debemos garantizar o diseñar una estructura que sea económica, eficiente y sismo resistente. Eso nos toca. Entonces, para eso hay unos métodos que se utilizan para determinar la fuerza que afecta a la estructura como tal. No sé si, pues creo que la mayoría ya ha visto Geotecnia 3 y si han tenido la oportunidad en Geotecnia, más que todo ve uno un sinfín de combinaciones. Existen combinaciones de servicio, existen combinaciones de diseño, que llevan incluidas las fuerzas sísmicas. Más la normativa también nos establece esas combinaciones. Entonces, retomando un poco, ¿por qué esto? Pues básicamente porque aquí en Colombia tiembla. Si aquí en Colombia no temblara, teóricamente los diseños fueran más sencillos. Y esto se empezó a incursionar debido a algunas situaciones que se vieron en el pasado. Por ejemplo, el temblor que se generó en el eje cafetero, en Cúcuta en 1875, en el eje cafetero en 1979. Que estos Y en el efectos, del, perdón, profe, y en el del ¿sí? 99 que de hecho, En- el sismo del 99 fue el que causó que la, que el código de construcción sismo resistente se reescribiera por completo. Ujú, Y el mapeo sísmico de Colombia cambió. ujú. Las zonas que eran bajas como Sincelejo y Montería subieron a nivel de sismicidad medio, Sí, señor, por mencionar un ejemplo. exactamente. Entonces, viste esos fenómenos que entonces se empezaron a evidenciar ciertas cosas, como por ejemplo, eh, diseños en las fachadas, alguna fisura, se generó el efecto del golpeteo. Oh, esto no es la champeta, ¿vieron? El golpeteo, sí, porque se oye así tipo champetero, pero en realidad es el efecto que se genera al estar dos estructuras muy pegadas. Por ejemplo, vamos a rayar aquí. Sí, cuando tenemos dos edificaciones pegadas de X o Y altura, no sé si alcanzan a ver allí, entonces cuando se presenta el sismo o esa fuerza vibratoria que genera en la estructura, cada uno de ellos tiende pues, a desplazarse en un lugar, hacia una dirección. Pero llega un momento en que de pronto, bueno, en esta irían en la misma dirección. Dependiendo de eso, puede de pronto una de las dos cambiar la dirección. Por ejemplo, esta puede decir, no, yo no voy para allá, sino que vengo hacia el otro sentido. Vamos a colocarlo hacia acá. Pero llegará un momento en que ellas dos se van a chocar por el efecto de la onda, ¿cierto? Van y vienen.
la vibración, el periodo, va, viene, va, viene. Entonces, cuando ellas dos se encuentren en este punto, se van a golpear una con otra. Ese efecto lo consideran como golpeteo entre dos edificaciones vecinas. Por eso, debido a eso, la norma establece unas separaciones que deben existir entre una y otra. Hay unas recomendaciones que dice que la separación entre una edificación y otra debe ser 2 veces el desplazamiento máximo que se presente en su parte superior por deriva. Un ejemplo, si toda la edificación se mueve 20 centímetros al final, debe estar separada de la otra 40 centímetros. Aunque muchas veces eso no se tiene en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Sincelejo hay muchos casos donde usted ve los edificios pegados y son diferentes de diseño. Eso no se debe. Sin embargo, ya de cierta manera, mm, creo que la parte arquitectónica creo que es se me escapa el nombre ahora mismo. Del plan de, bueno, eso no es el plan de ordenamiento territorial, sino que hay unas restricciones ya con respecto a eso en cuanto a un edificio, dependiendo del número de pisos, ya tienen que establecer unos retiros tanto del fondo como lateralmente, para de pronto evitar un poco de eso. Pero normativamente dos edificios no pueden estar pegados. ¿Listo? Siempre debe existir una junta, como quien dice, de construcción, y que esa junta estará medida con base en el desplazamiento horizontal. Entonces, usted en su diseño estructural debería colocar, el edificio debe estar separado tantos centímetros del otro. El problema de eso, y usted se debe basar por eso. Ese es el único inconveniente. De pronto uno llegar y decirle, mire, usted tiene que correr el edificio 20 centímetros y 20 centímetros es, traducido en dinero, siempre es interesante el costo. Pero sin embargo, es bueno siempre hacer la salvedad del caso. Entonces, nosotros hemos tenido 3 códigos. El primer código del 84, como decía ahorita Víctor, este fue el primer código y este código surgió en base a estos señores de aquí, al temblor en Cúcuta. Pero básicamente era como una recomendación, como un decreto que sacaron. Después, en vista del código del 99, del 90, el sismo del 90, salió la norma 98. Entonces ya fue un poquito más estricto, como decía esto, ya aparecía la zonificación, ya hicieron unas restricciones con respecto a eso. Y actualmente tenemos la NCR 10, colorcito azul, a espera de que salga la del 20, pero no sé por qué no ha salido, ya debió haber salido la actualización de esta normativa. Luego que por temas de pandemia y esas cosas no lo han hecho, pero ya existe un nuevo Profe, reglamento. ¿cada cuánto actualizan las normas? Bueno, en realidad debería ser por lo general cada año, cada 2 años, pero aquí lo actualizan cada 10 años, por lo que veo. Profe, eso no es que empiezan a copiar después. Ajá. Básicamente nosotros tenemos una cierta réplica de allá, de la normativa de la ACI, de la ACI, pero es adaptado acá. Aunque ellos siguen cambiando eso, siempre, siempre. Siguen cambiando constantemente Y ahora está la normativa. la última actualización es la 6.3.18.19. Ujú. Y ellos han hecho varias y nosotros apenas vamos a hacer una. Pero bueno, en la actualización creo que lo que hicieron fue una reorganización y algo así. En este reglamento colombiano de nosotros, 2020, pues escuché a algún docente, profesor, que me dio clase en la especialización, que hace parte del comité, que uno de los cambios bastante interesantes que
tenía esa normativa estaba en la parte de viento. Ahí se habían hecho unos ajustes importantes, pero aún no los conozco. Por ahora seguimos Esta parte trabajando de con esto. viento es muy enredada, te manda tres diferentes partes, tres diferentes incisos y eso es muy difícil. Sí, señor. La norma, bueno, la parte de viento acá sí es bastante interesante, pero bueno. Ajá, eso es lo que tenemos y con eso es que tenemos que trabajar. Por ahora seguimos trabajando con esto. Igual lo que les voy a comentar aquí está basado en esta normativa. Más adelante, el próximo año, cuando salga la otra, pues supongo que no cambió mucho. Es como que ajustarnos a los nuevos coeficientes o a los nuevos valores que ellos establecen. En vista de esto, de este cambio, antes construían con este código, después con este, pasar de este señor a este, digamos que fue bastante traumático, sobre todo para las personas que construyen. Porque, por ejemplo, con el código del 98, una persona construía y sacaba los índices de concreto y acero, y más o menos eso estaba dentro de algunos rangos de 15 kilogramos por metro cuadrado, creo. O metro cuadrado, o metro cúbico, o metro cuadrado, no me recuerdo el dato. Ahora ya este valor de 15 no da. Algunos da 20, 21, 25, ¿sí? Varía mucho. ¿Por qué? Porque ya en esta normativa fueron mucho más estrictos en cuanto a los parámetros y al confinamiento sísmico. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas cosas que por simple tamaño ya tiene una configuración y tiene un acero que uno diría es bastante exagerado, pero son recomendaciones mínimas que están en el código y nosotros como diseñadores estructurales no podemos hacer caso omiso a eso. ¿Listo? No, que cuando de pronto usted está haciendo un diseño, no, pero es que antes se hacía así, sí, antes. Usted lo ha dicho muy bien, antes. Hoy no, porque hoy rige otra cosa. Por ejemplo, en estos días me dijeron, ingeniero, lo que pasa es que antes uno construía las casas de 2 pisos, hacía el entramado de columnas hasta el primero, ¿listo? Y de ahí en adelante lo hacía en mampostería normal, confinado, con bloque de 0,9 y tal cosa. La parte de abajo estaban las columnas, la placa. Sí, sí funciona. Si usted me dice a mí, el sistema funciona, claro que sí. Pero ante la luz de la norma, no. Entonces, si usted quiere un diseño que esté avalado por este libro o por estos tomos, ya esto no se puede hacer. Que de pronto algunos por allí lo hagan, ya eso es otra cosa. ¿Listo? ¿Por qué le digo eso, muchachos? Porque es que ustedes cuando hagan un diseño, ustedes no se lo van a reparar. Una persona iba a decir, no, sí, el sistema funciona, está bien, no, el diseño está bueno, listo, no. Él va a coger este libro que tenemos aquí, o estos tomos, y los va a aplicar a su plano, a su proyecto. Y le va a decir, bueno, no cumple confinamiento, si lo cumple, no cumple deriva, o si cumple, tiene las dimensiones mínimas, no las cumple. También me decían, es que antes había un señor aquí que construía con columnas de 10 centímetros por 40. Usted lo ha dicho, eso fue antes. Pero ahora usted hace un diseño estructural con eso y que le coloque columna y se lo van a devolver. Porque la columna mínima en una zona intermedia como cincelejo es 25 por 25. Y si de pronto lo quiere hacer por área, la norma dice su estructura debe tener 600, su columna 625 centímetros cuadrados. ¿Cómo lo va a distribuir? Hombre, 25 por 25. O si usted quiere una dimensión más pequeña, le aceptan 20 siempre y cuando esto sea columnas en L. Si no es así, si es columna cuadrada o columna rectangular, mínimo debe tener 25.
Entonces, algunos arquitectos o algunos diseñadores dicen, no, es que entre más pequeño mejor porque se ocultan en muro. Sí, en esa parte eso está bien, pero ante la luz de la norma está mal. Profe, Digan, en el título, no recuerdo que dice de construcciones de casas de 1 y 2 pisos, ahí hablan sobre que la columna está con un área de 200 centímetros cuadrados. Entonces ¿de eso cuánto? no, de 200, 200. sí, Pero esos son columnetas. Lo que pasa es que aquí el sistema que está en el título D sí, es mampostería estructural. exacto. ¿Listo? Mampostería estructural que ya se hace con bloques. Pero eso es un bloque que es estructural y usted va a trabajar con una losa maciza. ¿Ok? Sí, profesor. Entonces, y sin embargo está limitado, pero el sistema es completo y también tiene sus restricciones. ¿En qué sentido? En que si usted va a trabajar con un sistema de eso, debe tener una arquitectura muy cuadrada, porque los Bastante muros, simétrica, bro. sí señor, porque los muros del primer piso deben coincidir con el segundo, porque todos aportan. Pues ahí está la cuestión. Funciona cuando es bastante modular, pero si usted quiere hacer un diseño donde tenga un balcón y tenga otras cosas muy exageradas o tenga un vacío bastante amplio, ya ese sistema no es aplicable. Tiene su limitante. ¿Ok? Sí, profesor. Listo, pues. Entonces, ya saben, muchachos, nosotros estamos trabajando con esta norma, con la NSR 10. Adelante miraremos a ver qué trae la nueva, pero por ahora seguimos con esto. Entonces, en esa norma encontramos tres sísmicas. Tres. La más simple o la más sencilla, método de la fuerza horizontal equivalente, y lo encontramos en la sección A3421. Tenemos análisis dinámico, A3422, y análisis dinámico inelástico, A3423. Vamos de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Ok? Más sencillo a lo más complejo. Nosotros estaremos mirando la parte de fuerza horizontal equivalente, dado que el análisis dinámico elástico, inelástico, y no están en el alcance de este curso y son un poquito más complejos para entender. ¿Ok? Es para entender lo que hace. Pero cuando ya tengan la oportunidad de hacer una maestría de especialización, ahí se lo van a explicar. Y les van a mostrar un poco de ecuaciones que uno queda así como que en ese momento ustedes dirán, ecuaciones diferenciales es lindo, maravilloso, sencillito. Pero bueno, no se asusten por eso. Entonces nosotros nos estaremos enfocando en el método de la fuerza horizontal equivalente. Es lo que explicaremos aquí. ¿Listo? Método más sencillo, más aplicable. ¿Y por qué es más sencillo? Les ilustro. Sucede y acontece que cuando nosotros diseñamos una estructura se trabajan con modos de vibración. En pocas palabras, lo que hacemos es una simplificación. Tenemos aquí una estructura X y vamos a colocarle unas masitas. Masa. Masa 1, masa 2, masa 3. Cada una de esas masas corresponde al peso de cada entrepiso, incluyendo la columna. Si usted tiene esta edificación que tenemos aquí, por ejemplo, la masa 1 corresponde a la placa 1, la masa 2, placa 2, la masa 3, placa 3, en fin. Y la estructura o una edificación tiene diferentes maneras de moverse. El modo 1 es el modo más sencillo, se mueve en un solo sentido, en X o en Y, y haciendo la siguiente figura. Por ejemplo, en modo 1, que es lo que vamos a ver nosotros, hace esto, ya sea en el sentido X o en el sentido Y. ¿Listo? El modo 2, que sería un segundo modo de vibración, ya hace esto.
Y entonces, ya cuando estamos manejando varios modos, nos estamos incluyendo en el análisis dinámico elástico. En modo 3 puede hacer lo siguiente. Si usted dirá, ingeniero, los edificios hacen curvaturas. Sí, sí los hacen. ¿Y por qué los hacen? Por la presencia de estas masitas. En el modo de vibración 1, todas las masas que tenemos aquí, la masa 1, 2 y 3, van en el mismo sentido, por efecto de la vibración que se genera internamente en la estructura. En el modo 2, puede decir que la masa 1 va hacia la derecha, la masa 2 hacia la izquierda y la masa 3 también hacia la izquierda o en su defecto a la derecha. Y así se van formando los distintos modos que tiene su edificación. También se genera el efecto torsional, en fin, estas cosas, estas cosas. La diferencia entre uno y otro es que entre más modos de si no, sí, porque en realidad tú le estás dando esa particularidad de que ella se mueva para donde quiere. En el caso de la fuerza horizontal equivalente, que es el método que vamos a mirar ahorita, como es el modo 1, todas las placas deben ser o toda la estructura debe ser lo suficientemente rígido para que todas las masas vayan en una misma dirección. ¿Ok? ¿Siguen allí? ¿Están perdidos? Aquí estamos, profe. Ah, profesor. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya les digo cómo. Para eso, antes de entrar aquí en materia, vamos a ver los diferentes tipos de estructura, ¿sí? O los diferentes sistemas de resistencia sísmica. Ustedes saben que nosotros vamos a manejar diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos, o ya lo hemos dicho aquí en clase, que las columnas, que el sistema principal de resistencia sísmica está conformado por columna y la viga, ¿cierto? Lo que forma el pórtico. La losa como tal, lo que conocemos como losa, que es lo que hemos venido estudiando, está internamente, o sea, toda esta zona, no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Por tal razón, esa se puede diseñar por carga vertical, que es lo que hemos venido aquí aprendiendo en clase. Pero las columnas y las vigas no. Estos elementos deben soportar tanto carga vertical como fuerza horizontal. ¿Listo? Carga vertical como fuerza horizontal. Y esta fuerza horizontal es la que genera el sismo. Y está directamente influenciada por la masa de la estructura. Ahorita miraremos por qué. Entonces, entre más pesado sea su edificación, más fuerza se va a generar. Entre más liviano sea, menos fuerza se va a generar. Por tal razón, uno busca siempre que colocarle el menor peso posible. Ojo, no quiere decir que nos estemos volando cosas, no. Debemos colocar todas las cargas que estén en la edificación o que estén planteadas en la parte arquitectónica. Sin embargo, también debemos buscar lo mejor, o sea, un sistema que no sea tan pesado. ¿Ok? También hace parte del sistema de resistencia sísmica los muros de cortante. Estos muros de cortante son elementos que nos ayudan supremamente, extremadamente bien para controlar derivas, que es uno de los primeros parámetros que yo como diseñador debo controlar. Entonces, con base en esto, con base en combinaciones que usted tenga, columnas, vigas, muros, aparecen diferentes sistemas estructurales. Por ejemplo, tenemos el primerito y el más común, que es el sistema de pórticos resistentes a momentos. En este sistema que tenemos aquí, que es el más usado,
tenemos la columna, mírenlo aquí, columna, vamos a cambiar ese grosor, que está muy grande. Columna y viga. ¿Sí ven? Columna viga. Las viguetas, usted las puede colocar en el modelo. Y eso le va a ayudar mucho. Pero las viguetas, teóricamente, usted las diseña por, pues así, por carga vertical. Aunque la norma dice o recomienda que usted haga esto. Que solamente modele las vigas como tales y las columnas. Porque ese es el sistema que le va a soportar a usted el sismo como tal. El sismo, las fuerzas sísmicas. Las viguetas no. Aunque si usted modela las viguetas, no está de más. Está haciendo una estructura mucho más real. ¿Cierto? Está haciendo que la edificación tenga un comportamiento más real del que usted haría si lo hace solamente así. Y también si lo hace, si modela las viguetas, usted puede ver que las viguetas sí absorben cierta fuerza sísmica, un poquito. En ese caso tendría una mayor resistencia ante un evento sísmico. Entonces, el sistema principal de resistencia sísmica por momentos solamente está conformado por columnas y vigas. No lleva más, no lleva solamente eso. Lo usamos mucho en casas de 2 pisos, 3, 4, 5 pisos, dependiendo también, lógicamente, de qué tanto pueda yo controlar los desplazamientos horizontales. Porque si con elementos muy grandes, ya estoy infiriendo mucho o dañando mucho el plano arquitectónico. Por ejemplo, yo tenía un planteamiento de columnas de 40 por 40, ¿sí? Y ya pasé a un elemento que tiene 80 por 80 o 80 por 1 metro. Entonces ya en ese caso no es práctico usar este sistema. ¿Listo? Ya entonces cambio al siguiente sistema. No sé si me entendieron allí. Digo eso. ¿Listo? Voy a volver a repetir, profe. Ah, por favor. Profe, no entendí mucho. Por ejemplo, usted está haciendo su diseño. ¿Listo? Inicialmente usted arranca con una edificación de 4 pisos y modela sus columnas y modela sus vigas. ¿Ya? Le coloca las fuerzas sísmicas, hace el análisis y el primer parámetro, nuevamente le repito, que debemos controlar es la deriva. ¿Listo? Es la deriva. Si usted no controla eso, no puede diseñar, porque eso es lo primero que le van a revisar. Y ahorita le miramos a qué hace referencia. Y usted inicia con unas columnas que tienen 40 por 40, miró, no está cumpliendo este parámetro, la cambió de pronto a 40 por 80, miró, no está cumpliendo este parámetro. Entonces usted dice, bueno, ya no es económico o no es tan práctico controlar la edificación solo con columnas y vigas. ¿Listo? Porque ya ha estado dañando mucho el plano arquitectónico. Supongamos que el arquitecto puso columnas de 40 por 40 y le quedaban bien. Al usted colocar una columna de 40 por 80 o de 40 por 1 metro, ya está interfiriendo en la cocina, por ejemplo, ya se llevó medio mesón. Estoy hablando de una manera exagerada. O de pronto le queda, la columna le sale aquí por ejemplo, voy aquí que esta columna está en una habitación, entonces si la coloca ya de 40 por 80, no puede colocar la cama pegada a la pared o lo más cerca a la pared porque ya está un espacio perdido. Entonces, eso no se puede. ¿Listo? No sé, ahí sí me entendieron. Profe, o sea que si no funciona por columna y vigas, que usaría muros de contención, muros estructurales. Ensamos muros de cortante. Muros de cortante. Y ese es el siguiente sistema. Tenemos un sistema combinado, que mira aquí tenemos una edificación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pisos, que tiene vigas, columnas y el foso del ascensor.
Ese foso del ascensor es un muro estructural. Entonces, este sistema ya se conoce como combinado, porque estamos Ok. mezclando los dos. ¿Ok? Profe, Dígame. o sea que el ascensor actúa como una columna también. ¿El qué? El muro. El ascensor actúa como una Ah, columna. bueno, no. Pero el ascensor no es que actúe como una columna, porque recuerden que eso es un vacío. Esos son huecos. O sea, hay que dejar el espacio del ascensor. Eso sí no se puede alterar. El espacio del ascensor no se puede tocar. Usted lo que hace es, como eso es un espacio que va a estar utilizado por una máquina y por lo general lleva unas piezas que deben ser ancladas. Usted lo que hace es convertir todo ese murito en un elemento de concreto para que en él se puedan anclar algunas cosas o no, cosas. Y convierte ese espacio, es más, hasta muchas veces se convierte también el espacio de la escalera, porque a veces las escaleras a veces son, en los edificios por lo general son cerradas, no son abiertas, si se han dado cuenta, ¿no? Por todos sus lados tiene un muro de mampostería o en algún su defecto un muro estructural. O sea ¿Ya? que lo aprovechan para muro. Entonces se aprovecha ese punto para convertirlo en un muro estructural. Entonces, por Profe, la tengo una sí, pregunta. dígame. Si las escaleras se supone que son una salida de emergencia o pues un mecanismo de emergencia, ¿por qué son en espacio cerrado? No, pero el espacio cerrado es, a ver, a ver. Lo que sí no se puede, lo que sí no se puede dejar, por ejemplo, mira, tenemos una escalera aquí. Esta es mi escalera, dos tramos. ¿Listo? En este sentido, baja. Aquí tienes la losa, ¿cierto? Lo que estamos cerrando es perimetralmente. ¿Por qué? Sea muro o no, en este punto o en esta zona que va, que colocan siempre en una baranda, ¿cierto? ¿Para qué? De protección, porque eso no puede quedar libre. Y lo que estamos cerrando es, como quien dice, yo reemplazo la baranda por un muro. El espacio sigue siendo abierto. Lo que estamos cerrando es eso. Lo mismo en la zona del descanso. Ella sigue siendo útil para evacuar a las personas y a la vez le da protección. Por ejemplo, en un edificio de 20 pisos, una escalera al aire libre, de pronto la gente le da un poco más pánico. Y de pronto, por la cantidad que esté bajando en el momento, se tropiece alguno y se voló la baranda. ¿Ya? Entonces, por lo general, Ya. se usa protección o Profe, se usa cierre. y una pregunta, volviendo a lo del ascensor, ¿ese muro queda con la estructura o cómo diseñan esa parte ahí? ¿No? ¿Lo anclan? ¿Qué le hacen? ¿Cómo así? Lo del ascensor. O sea, al muro del ascensor, ajá, Ujú. ¿lo hacen aparte o lo anclan? No, ¿Qué hacen ahí? ahí es donde vamos. Ojo con. No sé si respondí la pregunta. O sea, ella sigue siendo útil para evacuar a las personas. Lo que estamos cerrando es perimetralmente. La entrada, como quien dice, la entrada y salida de la escalera siguen siendo libres. Lo que estoy reemplazando es la baranda por un elemento estructural.
Entonces, ojo, si ya yo uso un muro estructural, ese muro hace parte de la estructura. Quiere decir que debe estar, si lo miran por aquí, debe estar vinculado a través de unas vigas. Lo ideal es que en los muros estructurales estén confinados por columnas o en un pórtico principal. Por ejemplo, miren este caso. Esto es un muro, aquí va una columna, aquí va otra y aquí está el murito, amarrado por vigas. ¿Ya? Él hace parte de la estructura. Por eso se llama combinado. Ahora tenemos el sistema dual, que básicamente es lo mismo, pórticos con muros. La diferencia es que en el sistema dual los muros tienen mucha más responsabilidad que en el sistema combinado. ¿Sí? En el sistema de muros dual como tal, prácticamente el 75% de la fuerza sísmica lo está resistiendo los muros y el 25% se distribuye en el resto de la edificación. Eso quiere decir que usted básicamente podría diseñar estos elementos, las columnas y las vigas, por carga vertical, porque teóricamente toda la fuerza está siendo absorbida por estos elementos. Pero para eso debe existir una simetría. ¿Sí ven? Este muro deben tener la misma longitud, deben ser bastante regular porque no se pueden como que generar irregularidades porque ya la zona que queda irregular, entonces absorbe más rigidez de un lado que del otro. En este caso, todo es simétrico. El sistema combinado con la presencia de un murito de 1 metro, solo de 1 metro, que usted coloque por aquí un murito. Si usted le dice, bueno, yo voy a colocar aquí en este puntico un murito, solo un murito que tenga 1 metro de largo. Con solo colocar ese muro ya deja de ser pórticos para convertirse en combinados. ¿Listo? Solo por ese muro. ¿Sí estamos claros hasta allí? ¿O no? No tanto. Pues ahí más o menos. Este sistema no lo he visto mucho, el dual. Casi muy poco lo he visto. Porque para esto necesitas tener una arquitectura muy bien definida. Porque, por ejemplo, este muro debe tener unos 6 metros. Y para tú colocar un muro de 6 metros, el diseño arquitectónico debe ser muy bien hecho para que en ese punto no tengas una ventana, no tengas nada que te pueda interferir. ¿Ok? Profe, ese no se Pro- utiliza más que todo en bodegas. Profe, En bodegas. Sí, puede ser, exacto, puede ser. En bodegas. profe, Donde yo tengo o sea que bastante espacio. Dígame. o sea que el muro como si actuara como una columna y a la vez. Muro. Ah, sí, claro, sí, señor. El muro actúa como una columna, aunque, ojo, aclaremos, el diseño de un muro estructural es diferente a una columna. La rigidez que tiene este señor comparado con una columna es diferente. ¿Por qué razón? Miren esto. Usted una columna puede tener, si quiere, puede tener una columna, 1,50 m, perdón. Vamos a hacer aquí una columna de 1,50 m por 30, por ejemplo, y es una columna, pero su eje o su apoyo es en la mitad, en el centro geométrico. Ahí está colocando usted el apoyo, aunque tenga esa geometría. El análisis usted lo va a hacer con base en el eje, un solo apoyo. Pero si yo dibujo ese mismo muro y digo, no, eso no es un muro, eso no es una columna, es un muro estructural, él va a tener teóricamente 2 puntos de apoyo en los extremos. Entonces, la rigidez que genera este señor comparado con este es muy diferente.
usted tenía, por ejemplo, en una columna, va a tenerlo así, y este es el punto de apoyo empotrado, pero en un muro va a ser así. Entonces, cuando la fuerza actúa aquí y cuando la fuerza actúa aquí, el comportamiento es diferente. Aquí lo resiste un solo apoyo, acá tenemos dos apoyos que entonces esta zona se va a tensionar y esta zona se va a comprimir. Y además de eso se va a generar un momento por la carga que entonces, es diferente. Por eso Profe, los muros pero ya estructurales me 12, ayudan mucho para controlar derivas, porque generan mucha rigidez. Asimismo, también complica la cimentación, pero bueno, y eso es otro tema. Dígame. el muro está soportando la carga de la 12, ¿cierto? Sí, claro, Y entonces, el ¿por qué muro la carga carga la no está losa. distribuida? Dígame. Por qué no está distribuida la carga sobre el muro, sino en dos partes? Creo? Ok, ok. No te entendí. En el esquema que dice aquí, No, profe, que no entendí por qué la carga está en dos partes, en las extremas apenas, no, no, y no no, está esa no es la distribuida en carga, el es el muro. apoyo. Es la forma como se modela. Ah, ya, ya. Esto, ¿hace referencia a esto o a esto? No, profe, al apoyo. Es del apoyo. Por ejemplo, cuando tú le dices al programa, Ese, esto es una columna, la columna tiene un solo eje. ¿Listo? Por ejemplo, pues vamos a hacerlo aquí. Vamos a salirnos aquí para que me entiendas algo. Voy a hacerlo aquí, para que me entiendan mejor. Ya aquí tengo dibujado una columna. Una columna. Tiene 40 por 40. Yo a esa columna puedo colocarle X longitud. Vamos a colocarle aquí 2 metros. Mírenlas ahí. Son columnas de 2 metros por 40, pero siguen teniendo un solo apoyo. Si lo ves, un solo eje. Si yo digo, bueno, para que quede en la mitad, de pronto es la diferencia. Ahora voy a dibujar un muro estructural. No me acuerdo cuánto tiene eso. Bueno, ahí no está. Entonces voy a dibujar el muro. Cuando yo le vaya a colocar el apoyo a este muro, no puedo colocárselo aquí en el eje, en el centro. Profe, Digo, entre este programa y el SAP, ¿cuál recomendaría usted, profe? Perdón la pregunta. todos son buenos. SAT es un programa que está diseñado, o sea, su enfoque principal es la estructura metálica. ETAX es un programa que está diseñado para concreto. Su fuerte es el concreto.
Tag Pro, que es el que le estoy mostrando, su fuerte es la estructura metálica. Y como quien dice, todo va en gusto. Ahí sí no, todos son buenos, todos son buenos. Solo que tienen maneras diferentes de trabajar en la parte de modelado, sobre todo. Y todo depende de cómo usted se adapte a trabajar. Eh, Se me olvidó. Ah, bueno, mira, ¿sí ven la diferencia? Y este muro tiene dos puntos de apoyo. ¿Por qué? Porque su geometría o su forma lo hace así. ¿Ya? Él no tiene un eje como tal. ¿Sí me entendiste? Profe, ¿Sí? Entonces, gracias a eso, este señor sí, es mucho más rígido que este. Porque cuando la fuerza venga por aquí, va a trabajar esta zona. Cuando venga en el otro sentido, va a trabajar esta zona. ¿Ya? Como quien dice, la mitad del murito. En cambio, en la columna no. La columna puede tener la longitud que usted quiera, porque tiene un eje. ¿Ok? Seguimos por aquí. Por eso los muros me ayudan mucho al momento de yo controlar deriva. Lo que complican es la cimentación. Eso sí es interesante porque se genera mucha fuerza de tensión y mucha fuerza de compresión en los extremos. Y no sé si saben, pero la única manera de controlar una tensión en el concreto es aumentando el espesor de los elementos o colocando pilotes. No hay otra. Regálenme un momentico. ¿Puedes repetir eso último, bro? Disculpen, les repito, cuando yo tengo un muro estructural, un murito estructural, por efecto de la fuerza se va a generar una zona de compresión y una zona de tensión. Tensión, compresión. Con la compresión no tengo tanto problema porque generaría aplastamiento y es fácil controlarlo. Pero con la tensión, ustedes saben que el concreto a tensión no es que sea tan bueno. ¿Quién me dice lo contrario? Nadie. Hay alguien que me diga, claro que sí, profesor, él resiste bastante, ¿no? Claro que no resiste, profe. Entonces, como no resiste, la única manera de eso, de controlar ese efecto de tensión en el concreto, lógicamente en la cimentación, es teniendo espesores de zapata bastante grandes o, en su defecto, utilizar pilotes. Un pilote que esté trabajando por tensión. Si han visto geotecnia, saben que los pilotes también tienen una fuerza de tensión, ¿sí o no? Que básicamente es generada por la fricción entre el pilote y el terreno, ¿cierto? ¿O no? Pues eso fue lo que me enseñaron. Entonces, ya usted tendría que
pedirle a la persona que esté calculando la capacidad del piloto y decirle, mira, necesito que me regales la atención de un pilote. Y con base en eso usted va a colocar cuántos pilotes necesitaría eso. O en su defecto, tener una zapata que tenga un espesor bastante interesante. Bastante. ¿Ok? Pues, no, profe. Dígame. Pero esos muros que están ahí se fabrican ahí arriba o lo hacen No, esos con muros se funden igual que una columna. Igualito. y Se arman igual que una eso columna. Bueno, no que igual que una columna, tiene una configuración un poco diferente. Pero el sistema de vaciado es igual. profe. Dígame. Y esos que fabrican con unos moldes que lo hacen y después lo levantan con algo y lo colocan allá. ¿Dónde entra? ¿En qué sistema entra eso? Los que hacen como cuál, los de Arboleda, la de Confasucre. Exacto, que después lo suben allá con una grúa. Este. El mismo. Son sistemas de muros de carga. En este sistema no hay columna por ningún lado. No hay vigas por ningún lado. Hay muros. Esos son muros vaciados. ¿Cómo? Muros vaciados en concreto. Sí, señor. Este sistema se puede armar en muros vaciados en concreto, como las Altos de la Sabana, Confasucre, Arboleda, Profe, una preguntita ahí. dígame. En Altos de la Sabana, las escaleras decía que tenían que apoyarse sobre una viga. Entonces, si uno mira eso, ahí sí se ve como una pequeña viga para apoyar la escalera. Lo que pasa es que como estos son bloques, o sea, bueno, aquí aclaremos algo. Si dan cuenta, son simétricos. Por un lado, son simétricos, van igualitos desde el mismo primer piso al segundo, son iguales, pero como son bloques, teóricamente, bloques, ¿no? Bloque 1, bloque 2 van a estar vinculados por una escalera, ¿no? Porque necesitamos el acceso. El sistema de la escalera en este tipo de estructura debe ser independiente. No puede estar pegado a ninguno de los dos. Este bloque debería ser independiente. Y ahí sí tú puedes armar un sistema diferente a este. ¿Por qué debe ser independiente, muchachos? Porque estos elementos son muy rígidos comparados con este. Y cuando este se mueva, va a generar una fisura entre ellos dos. Como quien dice, él mismo va a crear la junta de dilatación. Y lo hace. Entonces, en este caso, usted debe buscar que tanto este sistema estructural sea solito. En este caso, si puedes colocar acá en los extremos unas columnas que estén pegadas, no hay problema, que estén pegadas ahí, ¿ya? Pero no pueden hacer parte del bloque como tal. O sea, no puedes fundirlo, como quien dice, al mismo tiempo. Profe, pero no sé si usted ha ido allá, pero usted ve y pareciera que la escalera se apoyara en la losa que une los dos bloques de los apartamentos, pero donde está pegada la escalera apoyada se ve que está un poquito más grueso, está incluso del apoyo donde se apoya la escalera más grueso que la losa. Por eso le digo que es como si hubiera una viga ahí. Sí, debe haber una viga. El otro cuidado que deben tener con esto es que, por ejemplo, como estos muros son muy delgados, en este caso son muros bastante pequeños, de 8 centímetros, creo, no sé. Hay que tener cuidado con el anclaje, porque si usted usa una escalera y va utilizando una viga, la barra que debe usar mínimo debe ser de media. Y una barra de media no se ancla en 10 centímetros. Eso es un embuste, literal. O sea, hay que hacer otras cosas, de pronto hacer un ensanchamiento en cierta zona para que pueda tener un anclaje adecuado a esa barra.
De pronto eso es lo que está allá. O sea, no conozco la parte de la escalera de Altos de la Sabana. Si se pueden conseguir una foto y esa vaina sería chévere. Pero lo que sí he visto, por ejemplo, Alboreda tiene la escalera independiente. Aunque parece que estuviera pegada, no, hay una junta entre una y otra y tiene un sistema por aparte. Tiene columnas, vigas y muros, pero es independiente. Creo que con Sucre, creo que si no la tienen independiente, hicieron algo, pero ellos tuvieron independencia las escaleras. Entonces, este tipo de sistema o muros de carga puede ser mampostería estructural o muros de concreto. La ACI, la actualización de la ACI, la 19, ya estableció que estos muros mínimo deben tener 10 centímetros, no pueden tener menos. Y por lógica, si ya lo colocaron, acá también. ¿Por qué, muchachos? Porque por lo general en un muro de menor tamaño no, no es fácil confinar. Y si ustedes saben, el concreto trabaja bien cuando es confinado. Usted mira la columna y la columna está confinada por estribos. Usted mira una viga y la viga está confinada por estribos. Esa característica de confinamiento es lo que le ayuda a ella con respecto a la disipación de la energía de una estructura. Si no está confinada, no es que sea tan práctico, o uno no puede decir, bueno, sí está confinando, sí está disipando el 100%. No se recomienda hacerlo con zapatas, no es práctico. Lo ideal es que sea una losa de cimentación, ¿ok? Losa de cimentación en cuanto al diseño de la zapata. Ok, profe. Dígame, Profe, lo escucho. ese sistema sí es seguro. Sí, pero personalmente a mí no me gusta. Yo, Ángelo Rossi, no le gusta por el hecho de que te limita. ¿Listo? Estás limitado en todo. Una persona no puede hacerle nada a ese muro, ni modificarlo, ni hacerle una ventana, ni cortarlo, ni yo quiero ampliar aquí, nada. No puede tocarlo. Porque entonces tendríamos un problema de, por ejemplo, vamos a suponer que el vecino o la persona de acá de este apartamento se le da por hacerle un hueco acá. Hizo un hueco. Un día amaneció contento y se puso a picar muritos que, por cierto, tienen un concreto bastante interesante que adquiere una resistencia 1A, parece, mejor dicho. Entonces, al hacerle un hueco a ese muro, ya genera una redistribución de esfuerzos internamente en él que va a generar fallas en el de aquí, en el de aquí y en el mismo. Entonces, esos son sistemas que sí o sí tienen que quedarse así como están allí. No se pueden tocar, no se pueden modificar. Lo que han como combinarlo un poco. Hacen un diseño arquitectónico y ya establecen como que dónde van los muros, ¿no? Y la otra parte, lo que es la zona de ventanería y esas cosas, la trabajan con ladrillo normal. Hacen una junta entre uno y otro, como para darle un poco más de flexibilidad al sistema. Pero son delicados. Que soporten, sí, sí soportan. Que resisten, sí, sí resisten. ¿Ya? Profe, Dígame. y eso, por ejemplo, un huequito como para ponerle un sistema de aire acondicionado a una habitación, ¿qué tanto afectaría? ¿Para hacerlo un qué? ¿Sabes que cuando van a instalar un aire acondicionado le hacen un agujero para que entre el tubo? ¿Qué tanto Depende, afectaría eso? todo depende de dónde hagan el agujero. Bueno, en el muro es de concreto.
No, por eso depende. Porque si lo hacemos aquí, en la esquinita, como que dice, vamos a hacerlo aquí en la esquinita porque no se note tanto. Es peor, porque ahí es donde se generan mayores esfuerzos. ¿Ya? Pero no, o sea, hasta ya que genere un daño grande, no, no. Ya, eso no va a pasar. Ya estamos hablando de perforaciones bastante grandecitas. ¿Listo? Profe, Dígame. o sea que por un lado es bueno y por un lado es malo también. ¿Cómo, cómo? No O te sea escuché bien. que tiene sus ventajas y desventajas ya. Ah, sí, claro, sí. Ese sistema tiene sus ventajas y sus desventajas, eso sí. Es que todos tienen lo mismo, solo que es muy práctico, es muy útil, siempre y cuando la mano de obra sea bastante calificada y sea cuidadosa. Y en este tipo de edificaciones hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las torres, la forma como se plantea el diseño arquitectónico, porque hay problemas de humedad, por ejemplo, entre una torre y la otra pueden quedar problemas de humedad y eso no lo va a quitar nadie. ¿Ya? Entonces, es muy, hay que ser muy detallista y muy cuidadoso con la parte constructiva, porque la otra es de pronto que la formaleta se corre un poquito, entonces si la formaleta se corre un poquito, se ve, entonces ya te toca tirar un pañete especial para porque se vea nivelado y esas cosas, pero se puede, sí se puede. ¿Listo? Bueno, ya hablamos mucho y no vamos a venir. Bueno, muchachos, entonces, recapitulando, eso como para que lo tengan presente, porque bueno, ojo con esto. El sistema estructural resistente que disipa la energía de una estructura es la superestructura, lo que está después del suelo o del nivel de piso hacia arriba. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Eso es lo que disipa, eso es lo que nosotros confinamos y diseñamos para que resista el sismo. La cimentación, ya el ingeniero Rodrigo les enseñó cómo se dice, y está diseñada con combinaciones sísmicas. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, nosotros vamos a hablar del método de la fuerza horizontal equivalente. Lo encontramos en el título A, capítulo 4. ¿Listo? Ahí encontramos el método de la fuerza horizontal equivalente. Este método requiere una serie de pasos o una serie de datos que usted debe conocer para poder aplicar. ¿Cuál es la función de él? Hombre, la función de él es calcular o determinar la fuerza o la pseudoaceleración, un parámetro, ese sub A que lo veremos más adelante, para multiplicarlo por la masa de la edificación y así construir un cortante basal que posteriormente se va a distribuir en unas fuerzas en cada piso. En pocas palabras, este método lo que me va a dar es utilizar un espectro, calcular una fuerza y después distribuir esa fuerza por piso, para posteriormente calcular las derivas. Y para eso hay unas limitantes con este señor. No se puede aplicar a todo tipo de estructuras, no es así porque de todas maneras, como les decía ahora rato, como estamos trabajando con un solo modo de vibración, él no logra enfatizar o mirar todo el comportamiento de una edificación, porque su movimiento es solamente en un sentido todos los puntos y en el otro sentido todos los puntos, no genera de pronto torsiones y esas cosas. ¿Okay? Entonces dice la normativa que para usted poder aplicar ese método, tenemos estas recomendaciones. Uno, se utiliza en edificaciones regulares e irregulares siempre y cuando sean en zona sísmica baja. Por ejemplo, si usted está diseñando una estructura en Cartagena, que teóricamente es bajo, puede aplicar el método de la fuerza horizontal equivalente perfectamente. ¿Listo? Dice también, se usa en edificaciones regulares e irregulares pertenecientes al grupo de uso 1. El grupo de uso 1, como veremos ahorita más adelante, son las edificaciones normales, viviendas normales como tal.
bodegas, ¿ok? O ya lo que es clínica, universidades y otras cosas, bomberos, estación de policía, colegios, ya no establecen, no están establecidos en grupo de uso 1, sino en otro grupo de uso. Ya los miraremos ahorita. ¿Listo? Pero estas edificaciones regulares e irregulares del grupo de uso 1 pueden estar localizadas en zonas sísmicas intermedias. Quiere decir que usted puede diseñar un edificio aquí en Sincelejo aplicando este método. ¿Ok? Dice edificaciones regulares de 20 niveles o menos y 60 metros. Aquí esto parece un ser, pero es 60 metros. ¿Listo? Medidos desde la base en cualquier zona de amenaza sísmica. Como quien dice, este método me limita 20 pisos máximo y cada piso debe tener 3 metros. Si ya usted está diseñando una edificación que tiene 20 pisos, pero su altura entre pisos, por ejemplo, es 350, ya no puede utilizar el método de los puestos horizontales equivalentes. Ya tiene que pasar a dinámica estructural. ¿Listo? Ojo, exceptuando las localizadas en suelos tipo D, E o F. Como ya ustedes saben, o lo veremos ahorita, la norma establece diferentes tipos de suelo y ese tipo de suelo lo establece el geotecnista, no nosotros. Yo no puedo llegar a una parte y decir, no, ese suelo es tipo D. No, señor, porque para eso deben perforar, excavar, sacar material, hacer unos ensayos, en fin. ¿Ok? Usted debe tener en cuenta eso. Si, por ejemplo, si usted está diseñando aquí una edificación de 5 pisos y está en suelo tipo E o tipo E, puede hacerlo porque la norma se lo permite. Bien, tenemos edificaciones irregulares, ojo con esto, que no tengan más de 6 niveles ni más de 18 metros de altura. Nuevamente, para edificaciones irregulares, o que las edificaciones irregulares son aquellas que ya prácticamente no son cuadradas. ¿Listo? No son cuadradas, que ya tienen variantes, que ya tienen una zona, unas esquinas. Por ejemplo, aquí hay muchos lotes en muchas zonas, muchos lotes que son así. Ya ese lote ya no es regular, ya es irregular. Es una irregularidad en planta, por tal razón, ya no debo hacer eso. Ya debo mirar otro tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ya en estas zonas de acá se va a concentrar unos esfuerzos que el método no está contemplando. ¿Ok? Esta, estructuras flexibles apoyadas sobre una estructura más rígida que cumplan con los requisitos A3243. Cuando hablamos de estructuras flexibles es cuando usted tiene de pronto un sistema de pórticos en el primer piso y encima de él va a colocar muros, ya sea mampostería, reforzada o concreto, en fin. Eso es una estructura flexible apoyada sobre una más rígida. Sin embargo, tiene unas limitantes. Cuando vaya a hacer esto, vaya a hacer A3243. Y ahí le dice qué debe cumplir. ¿Listo? Ahora no quiere borrar. ¿Ok? Usted tiene que mirar esa parte, mirar a ver qué pasa, si cumple o no cumple. Para poder aplicar el método. Entonces, lo primero que yo debo conocer, Profe, dígame, profe, ¿sí? haga el favor de retroceder una diapositiva atrás. Otra. La otra. Sí. Esto, Listo. Esa no. esa no, era esa. Ok. Bien, entonces, lo primero que yo debo saber
es dónde estoy ubicado. ¿Listo? ¿Dónde está ubicada la estructura que yo voy a diseñar? Entonces, ya la normativa establece un mapita de zonificación sísmica, por decirlo así, donde ya estableció, por ejemplo, las zonas que son bajas, intermedias o altas. Estas zonas bajas, intermedias o altas tienen que ver con qué tan fuerte actuaría el sismo en esa zona. Las zonas bajas, teóricamente, es como si nunca en la vida fuera a temblar. ¿Listo? No va a haber sismo por ningún lado. Las zonas intermedias quiere decir que sí, sí va a temblar, pero un sismo bastante moderado. Las zonas altas ya son zonas donde los sismos son bastante interesantes. ¿Qué implica eso, muchachos? Que dependiendo de la zona, así va a ser más complejo la forma como yo debo configurar el acero para poder disipar esa fuerza sísmica. Por eso yo debo ser muy cuidadoso en eso y establecer los parámetros con los cuales voy a diseñar. ¿Ok? Hay que ser cuidadoso. Por ejemplo, entonces por eso usted pregunte, no, mire, hagamos un diseño. Sí, pero ¿dónde está ubicado? No, que en cualquier parte. No, debe estar establecido en una zona. Por ejemplo, si estamos aquí en Sincelejo, Sincelejo es considerado como una zona sísmica intermedia. Traducido en cuanto a diseño, más adelante lo miraremos, la norma nos establece 3 grados de disipación, que sería DMI, DMO y DES. Y cada uno de ellos trae una configuración especial para disipar la energía en cuanto a acero. Las columnas tienen una configuración inicial, tienen una cantidad de acero mínima, tienen una posición de estribos establecidos para que al momento de la fuerza sísmica ellas puedan disipar el sismo y se mantengan en pie. ¿Ok? Entonces, ya establecida la zona donde está ubicada la estructura, la norma también me va a regalar unos parámetros que se conocemos como A sub A y A sub B. Esta es aceleración pico efectiva y esta es aceleración por velocidad. A sub A, aceleración pico efectiva, y A sub B, aceleración por velocidad. Y también están amarrados o limitados a la zona donde usted esté trabajando. Entonces, la norma ya establece parámetros para esos valores. Por ejemplo, tenemos esta tabla, mírenlo aquí, esta tablita, la tabla A232, y tiene la ciudad y los diferentes parámetros para trabajar aceleración y velocidad. A sub A, aceleración, A sub B, velocidad. Entonces, si yo estoy diseñando, o voy a diseñar aquí en Pereira, por ejemplo, usted se va a esta tabla y le dice, bueno, Pereira tiene un coeficiente de aceleración pico efectiva de 0.25 y un coeficiente de aceleración por velocidad de 0.20. Y Pereira está en una zona sísmica alta. Usted anota esos 3 parámetros por allí, porque lo vamos a necesitar. Una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, el diseño no es en una capital, sino en un municipio, ¿es correcto asumir que, por ejemplo, Sincelejo, si vamos a hacerlo en Corozal, San Marcos, ¿es correcto asumir que tiene los mismos parámetros que Sincelejo? Bueno, también la norma tiene al final del título A estos mismos valores discriminados por ciudad y por pueblo o por corregimiento o municipio. Lógicamente los más nombrados, ¿no? Pronto, si hay un pueblo nuevecito por allá respondido, tampoco. ¿Listo? Pero sí hay una diferencia en algunos casos, por ejemplo, Sincelejo con Caimito, que hacen parte del departamento de Sucre, sí tienen una diferencia en estos parámetros.
Por ejemplo, Sincelejo es punto 1 y punto 15, pero Caimito es punto 15, punto 15. ¿Ya? Entonces sí es bueno revisar los otros valores, dependiendo de dónde esté ubicado. ¿Y dónde De me revisa pronto, los otros valores? por qué la diferencia? Porque, bueno, Caimito, digamos que ya está por allá más cerca de ¿cómo es? De la ciénaga, ya el terreno cambia un poco. Porque estos valores, ¿de dónde los sacaron? Bueno, sí, se sacaron de un experimento. Ya están tan establecidos así, entonces hay que usarlos. Algunos dicen, bueno, no es mucho la diferencia entre uno y otro, punto 15, punto 1, porque también ya miraremos otros parámetros y sigue dando la misma aceleración, pero en algunos casos, dependiendo del tipo de estructura, sí se ve la diferencia. Tú me ibas a preguntar, ¿qué usted iba a preguntar? ¿No? ¿Ok? Entonces, cuando usted vaya a hacer un diseño, usted ubica la ciudad, establece estos parámetros de aceleración pico efectiva y aceleración por velocidad pico efectiva. Esos dos los necesitamos. ¿Para qué? Porque en realidad lo que vamos a buscar aquí son diferentes parámetros para poder diseñar el espectro que yo voy a colocarle a mi estructura. Entonces, con base en eso, también necesito conocer el tipo de perfil de suelo. ¿Ok? Tipo de perfil de suelo. La norma establece 6 tipos de perfil de suelo que van desde el A hasta el F. En pocas palabras, de lo mejor a lo peor. De lo que literal sería, haga el huequito, coloque la columna, a mejor haga una casa flotante. ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, el suelo tipo D, lo que son suelos tipo A y tipo B, prácticamente son rocas. Roca, roca, roca. ¿Ya? El suelo tipo C, digamos que está en intermedio entre una roca y ya un poquito más arcilloso. El suelo tipo D tienden a ser un poco más arcillosos. El suelo tipo E eh, es bastante interesante. Y el suelo tipo F, mejor dicho, haga una canoa, haga otra cosa, pero no construya ahí porque sinceramente no le va a funcionar. O sí funciona siempre y cuando usted pilotee. Que coloque pilotes y eso es algo muy costoso. Pero bueno, ¿quién define esto? Un geotecnista, ¿ok? Una persona especialista en suelo. Por tal razón, para usted diseñar una edificación necesita conocer esto. ¿Eso qué obliga? A que usted debe tener un estudio de suelo. Si usted no tiene estudio de suelo, no puede diseñar. Porque, por ejemplo, usted puede decir, no, es que eso es una arcilla. Sí, pero la arcilla hay 3 opciones. Entonces, ¿cuál coloco? Si coloco un suelo tipo F, prácticamente ahí estaríamos hablando de capacidades portantes de 1, donde usted coloca la pesa y se fue. ¿Ok? Entonces, esto me lo define un geotecnista. Y con este valor, que ya está establecido por un geotecnista, bueno, entonces el estudio de suelo va a tener 3 parámetros que usted necesita. 1, el tipo de suelo. 2, la capacidad portante. 3, la profundidad de la cimentación. Sin esos 3 parámetros, usted no puede diseñar una cimentación, tampoco puede diseñar una estructura. Así que cuando ustedes salgan a laborar y quieran de pronto meterse en la parte de los proyectos y construir y esas cosas, o lo busquen para hacer una edificación, usted sea claro y le dice a la persona, mire, sí, para esto se puede hacer, pero usted necesita tener estos para estos estudios antes de un estudio arquitectónico, un diseño estructural, un estudio de suelo, un diseño hidráulico, todo eso debe quedar claro para que la edificación sea lo mejor o digamos que va
diseñada con la normativa. Porque ahora, pues actualmente ya todos están exigiendo muchos papeles y documentos, ¿no? Si usted va a comprar una casa vale 300 millones de pesos, usted quiere que le respondan, ¿o no es así? ¿O ustedes comprarían una casa que vale 300 millones de pesos así porque a ciegas y ya? Por ejemplo, por lo menos yo pregunto, ¿podrías pasarme los planos estructurales de eso? Por lo menos, ¿no? ¿Quién los hizo? ¿Me puedes repetir lo que preguntan? Se cortó el audio un momentito. Pero, ¿qué parte? Digo, por Lo lo que- menos yo pregunto y se cortó el audio. Por lo menos yo pregunto dónde están los planos. Si tienen planos arquitectónicos, si tienen planos estructurales, si tienen licencia de construcción. Porque 300 millones no son un peso. Pero bueno, entonces, ojo, hasta aquí. Necesitamos conocer la localización, el sitio donde se va a construir la edificación. Con eso obtengo el coeficiente por aceleración, el coeficiente por velocidad A sub B y A sub A, el tipo de suelo que me lo define el geotecnista para poder buscar los efectos locales. Entonces tenemos dos efectos locales, un F sub A y un F sub B. Y para eso la norma me dice, bueno, tenemos esta tablita. Me regala dos tablas. La primera, la tabla, la figura A241, es para el coeficiente de amplificación que afecta la aceleración. ¿Listo? Como quien dice, este va vinculado con A sub A. Entonces, tengo A sub A, que es el parámetro que está definido por la localización o por el sitio donde voy a construir, y tengo los diferentes tipos de perfiles de suelo. Básicamente es como quien dice, entrar en la tabla con mi con mi coeficiente de aceleración, proyectarme y tocar hasta el tipo de suelo, por ejemplo, el suelo tipo D. Y allí obtengo mi valor de F sub A, que más o menos es como 2.2 o 2.3 por allí. 2.1, ¿ok? Y aquí estoy obteniendo otro parámetro que necesitaré más adelante. Lo mismo voy a hacer con la siguiente gráfica, que es para F sub B, el coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en el periodo intermedio. Nuevamente entro con mi parámetro A sub B, donde corresponda, intersecto con el tipo de suelo y así obtengo el valor de F sub B. Con esos valores que tengo allí, ustedes dirán, bueno, ¿para qué necesitamos eso? Muchachos, eso lo vamos a necesitar para determinar nuestro espectro de aceleración. Otro valor que vamos a tener en cuenta y tiene que ver con el coeficiente de importancia. Ese coeficiente de importancia básicamente está influenciado por el tipo de edificación o por el nivel de riesgo a la cual estaría sometido la edificación. La importancia básicamente está influenciada por aquellas edificaciones que no pueden fallar o no puedes pasarle nada, deben estar en perfecto estado al momento de un evento sísmico. Por ejemplo, bueno, suena un poquito cruel, ¿no? Pero si comparamos mi casa o la casa donde ustedes viven con un hospital, es mucho más importante el hospital que su casa. En la ¿Por casa también qué? es ¿Cómo? importante. No, sí, lo que quiero es, ¿por qué razón? Porque en el hospital se van a atender heridos. ¿Listo? Son centros de atención ante catástrofes. Lo mismo pasa con las estaciones de bomberos, lo mismo pasa con las estaciones de policía, lo mismo pasa con las universidades, que usted diría, pero es que la universidad, ajá,
Pero las universidades en algún momento, en caso tal de una catástrofe, o lo mismo las instituciones educativas, se convierten en refugio para aquellas personas damnificadas. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hicieron fue, bueno, listo, mírenlo aquí. Como yo tengo esa edificación y debo darle un poquito más importancia, lo que voy a multiplicarlo por un factor de mayoración y va aumentando. ¿Listo? El grupo 1 es básicamente para viviendas normales, o sea, su casa, mi casa, cualquier otra casa que usted va a diseñar. Como quien dice, yo no estoy amplificando tanto el espectro para que la casa funcione. O en otras palabras, esto se traduce en costo, porque este valor lo que me va a hacer es aumentar el espectro, por lo tanto me va a aumentar la fuerza sísmica de diseño, por lo tanto se va a convertir en más acero. Como quien dice, dependiendo de la importancia de la edificación, yo le coloco más acero para que ella se mantenga en pie. ¿Listo? Ahora, listo, tu casa es importante. Eso está claro. Para todos es importante porque es una inversión que uno hace. Pero si tú diseñas tu casa con el grupo de uso 1 o la diseñas con el grupo de uso 5, te va a salir un 50% más costosa. Por ejemplo, si te iba a salir por 100 millones, ya no te va a salir por 100 millones, sino por 150. ¿Por qué razón? Porque estás aumentando ese factor. El factor, estás aumentando el espectro, estás cambiando las condiciones. Y te aseguro que tú lo haces así y tu casa no le va a pasar nada. El problema es que te va a salir más costoso. Por allá un ingeniero dijo que, pues él, dice, podría hasta diseñar la casa de su mamá con sismo pleno. Y diseñar con sismo pleno, muchachos, eso prácticamente es una locura. Pero bueno. Entonces, todo eso lo vamos a necesitar nosotros para dibujar o calcular, diseñar nuestro espectro de aceleración. Esto que tenemos aquí, muchachos, es el espectro, un espectro de aceleración. ¿De dónde salió esto? Bueno, esto salió de muchos sismos. Alguien por allá que no tenía mucha cosa que hacer se puso a jugar con los sismos. Ustedes saben que el sismo, el espectro es así, ¿no? Sí lo han visto. El sismógrafo y tal cosa. Bueno, en las películas se ven y todo. Entonces, ellos hicieron esto, cogieron varios sismos dependiendo de la vida útil, todo el tiempo que ha pasado y todos los sismos que han habido, y convirtieron eso en un espectro idealizado. Así. Eso fue lo que hicieron. De muchos sismos hicieron un espectro más o menos. En pocas palabras, usted no sabe o no sabemos para qué sismo estamos diseñando. Cualquiera que de pronto usted le diga, no, es que yo estoy diseñando para un sismo de 8 en la escala de Richter, eso es un embuste. ¿Ok? Bien, este espectro está conformado por 3 zonas. La primera zona, segunda, tercera. 1, 2, 3. La primera zona es la que conocemos como zona de periodos cortos. La segunda, zona de periodos intermedios. Y la tercera, zona de periodos largos. En pocas palabras, aquí estamos diseñando edificaciones bajas. Acá edificaciones medio altas. Ya estamos hablando de edificios como de 25 pisos. Bueno, también depende de la altura entre pisos, ¿no? 20 pisos, dependiendo de lo que, en fin. Y aquí estamos hablando ya de edificios supremamente altos. Porque acá ya tenemos periodos mayores a los 3 segundos. Ya eso es otra cosa. ¿Ok? En pocas palabras, hasta aquí podríamos decir que estamos trabajando con fuerza horizontal equivalente. De aquí en adelante ya tiende a ser más dinámico y de aquí en adelante ya tiende a ser un diseño más inelástico. Pero sin embargo, hay que mirar. Profe, Dígame.
Y los otros métodos son más difíciles o más fáciles. Nosotros vamos a hacer más difícil, nosotros nos vamos pues más difícil, nos gusta lo complicado. Entonces, no mentira. Entonces, Hombre, muchachos, hombre, profe, hombre. Son juegos pesados después de un parcial largo, como que no Pero eso sé, está bien. no calan, no Eso está calan. bien. no cala, no cala. Lo fácil todo el mundo lo hace, ¿sí o no? Sí, todo Sí, sí, el mundo. cierto. Es difícil. Entonces vamos a hacerlo complicado. Bueno, muchachos, entonces, Hombre, complicado para qué, pobrecito, somos personas promedio. para una persona promedio. Entonces, este valor que tenemos aquí, que dice S sub A, es la pseudoaceleración y es lo que nosotros vamos a determinar. Si se dan cuenta, ella está afectada por A sub A, F sub A y el factor de importancia. En todas tiene lo mismo. Bueno, en este caso tiene A sub B, F sub B y el factor de importancia. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que varía? Que aquí aparece un señor que se llama periodo. ¿Ok? Entonces, como está influenciada por el periodo, si se dan cuenta, voy a tener un periodo sub cero, 3 periodos. Yo necesito calcular o determinar el periodo de la edificación que yo estoy diseñando. Necesito calcular el periodo de la edificación que usted va a diseñar. Cada estructura tiene un periodo en particular, cada una, que es un periodo natural. ¿Listo? Y ese periodo está influenciado lógicamente por la rigidez que usted le coloca a la edificación, por la dimensión de las columnas, la dimensión de las vigas, en fin. Tiene un periodo. Entonces, yo determino el periodo de mi edificación, lo ubico dependiendo de estos otros periodos. ¿Listo? Y así establezco en qué zona está mi estructura. Si por lo menos es menos de T sub C, estamos trabajando en zona de periodos cortos y la pseudoaceleración va a ser igual a 2.5 por A sub A, por F sub A, por I. Pero si está entre la zona de periodos cortos y la zona de periodos largos, entre ese rango, ya estoy trabajando con una pseudoaceleración diferente. Y si es mayor de T sub L, que estamos hablando de periodos de 3 segundos, ya estoy trabajando una edificación supremamente grande. Entonces, para poder graficar esto, yo necesito conocer el periodo de la edificación. ¿Y cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Mírenlo aquí. El periodo fundamental de la edificación se determina con esta ecuación que tenemos aquí de 2pi por la raíz cuadrada de las sumatorias de las masas UI por los desplazamientos divididos entre la sumatoria de las fuerzas por cada piso por el desplazamiento de cada piso. Qué vaina tan tremenda. Pura ¿Ah? ecuación de embolia, pura ecuación Profe, como dice- generadora de embolia. Profe, como dice usted, interesante. Interesante, está Muy interesante. interesante. Sí, señor. Entonces yo debo calcular esto. Calcular la fuerza de cada pisito, calcular la masa y después mirar el desplazamiento, hacer mi modelo y en fin, una locura. 4 días haciendo eso. Pero ajá. Sucede y acontece que bueno, hay una manera aproximada de calcular ese valor y es este que tenemos aquí. Que el periodo fundamental se puede calcular como C sub T por H por un valor de alfa. Donde C sub T es un coeficiente que va a depender del tipo de estructura que estamos manejando. H es la altura total de la edificación y alfa también es un coeficiente que están establecidos por la normativa. ¿Ok? ¿Esto para qué me sirve? Hombre, para yo poder ubicarme en qué tipo de zona estoy manejando para así poder determinar o utilizar mi pseudoaceleración. Bien, y aquí tenemos esta tablita. Miren la que está aquí, la tabla A42 raya 1. Y dice, dependiendo del sistema estructural, de lo que vimos al principio, ¿se acuerdan?
de los de pórticos, de muros, dual, dependiendo de ese tipo, así están establecidos el coeficiente C sub T y alfa. Por ejemplo, para pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado, C sub T es 0.047 y alfa 0.9. Lo reemplazo en esta ecuación que tengo aquí, C sub T, H, 10 metros, 20 metros, 15 metros por alfa, y así obtengo mi periodo fundamental. ¿Listo? Ya obtenido ese periodo fundamental, ahora sí tengo que mirar dónde me estoy ubicando en el espectro. Y estos son los periodos que tenemos allá que aparecen en el espectro, ¿cierto? T sub C para periodos cortos y T sub L para periodos largos. Y están influenciados por los valores de A sub A, A sub B, F sub B, A sub A, F sub A. Que estos son valores que los determino por quién. Por el tipo de sitio, la zona donde estoy trabajando, y este valor está influenciado por el sitio y por el tipo de suelo. ¿Listo? Si ustedes no tienen estos valores, no pueden calcular los periodos. Ya teniendo eso, y aquí sí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a suponer que C sub T me dio 1 segundo. Y este por acá me da 3.5 segundos, un ejemplo. Y usted hace su cálculo del periodo, 0.047, y tenemos una altura de 15 metros por 0.9. ¿Cuánto me da eso? Más o menos. A mí me da 0.54. ¿Cierto? 0.54 segundos. Quiere decir que su edificación o su estructura está por aquí, en este punto, por aquí. Está trabajando en la zona de periodos cortos. Por tal razón, usted debe calcular la pseudoaceleración con 2.5 por A sub A, por F sub A, por I, que son valores que ya usted conoce previamente, ¿cierto? Pero si de pronto le dio 1.2 segundos, su estructura está por aquí. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo? ¿Cómo sabe que va ahí? Ah, bueno, porque mira, vamos a hacer un ejemplo rápido aquí, para que vean, para que con numeritos. Aquí. Tenemos una edificación que tiene desde del nivel 0 hasta acá de 20 metros. ¿Listo? Cualquier edificación, pórtico resistente a momento, 20 metros. Y estamos ubicados aquí en Sincelejo. Sincelejo. Usted se va a la tabla, al mapita, y obtiene del mapa A sub A y A sub B. ¿Listo? A sub A para Sincelejo es 0.1 y A sub B 0.15. El geotecnista le dice a usted que ese suelo es tipo C. ¿Listo? Tipo C. Yo me voy a las gráficas. Vamos aquí. Esta gráfica. Con 0.1 suelo tipo C, tengo un valor más o menos de 1.2, ¿sí o no? De F sub A. F sub A 1.1 o 1.20. Puede ser como 1.20, ¿no? Bueno, 1.20. ¿Listo? En la otra tabla con F sub B, con 0.15
tipo de suelo C, estaríamos hablando más o menos como de 1.6. 1.6. ¿Listo? ¿De dónde saqué esto? De las tablas que me da la nota. ¿Vamos claro hasta ahí? Importancia. Bueno, vamos a suponer que es un grupo normal, ¿no? Entonces, la importancia de un edificio de vivienda es de 1. Ok. Estoy aquí en el espectro. Entonces, primero calculo el periodo fundamental de la edificación. Periodo fundamental, T sub A. Y ese T sub A está establecido como ¿quién? Como C sub T por H por alfa. Y si lo miramos en la tabla, para pórticos resistentes a momentos, C sub T es 0.047 a 0.9. Entonces aquí 0.047 H20, que es la altura del edificio, por elevado a la 0.9. ¿Cuánto me da eso? Cero siete, güey. 0.7. Esos son Sí, 0.7 segundos. .696.7. Listo. Ahora, si miro el espectro tiene las curvas. En cada intersección o en cada cambio de curva hay un periodo. ¿Cierto? Hay un periodo. El periodo corto y el periodo para las zonas largas. ¿Sí? Como quien dice, después de este periodo, antes de este periodo, estamos en la zona de periodos cortos. Después de este periodo, estamos en zona intermedia. Después de T sub L, estamos en zonas largas. Entonces, yo debo calcular esos dos valores. ¿Cuánto me daría eso? ¿Quién me lo calcula aquí de rapidez? 0.48 multiplicado por A sub A por F sub B. Aquí digo, F sub B por A sub A. Y me dice cuánto da. Y otra persona me calcula esto. 2.4 por F sub B. Vamos a multiplicar 0.48 por 0.15 por 1.6. Profe, el T sub L da 3.84. 3.84 segundos. ¿Listo? ¿Y el otro? noventa y seis. 0.96 segundos. ¿Listo? Entonces, yo tengo 0.7. ¿Pasa el 0.96? ¿O está antes del 0.96? Ojo, hasta este punto, aquí tengo 0.96. Y aquí tengo 3.87, 84. Antes, profe. Entonces, mi valor es de 0.7, o sea, está como por aquí. ¿Cierto? Quiere decir que yo estoy trabajando en la zona de periodos cortos. Por tal razón, la pseudoaceleración o la ecuación que yo voy a utilizar es 2.5 por A sub A por F sub A por X. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso ahí? Si hubiese dado mayor a 0.96, ya estaría utilizando otra ecuación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Quizás, profe. Bien. Entonces, ya teniendo este valor, bueno, o aplicando esa ecuación, que ya conozco todos los parámetros, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuánto me daría ese S sub A?
2.5 por A sub A, que es 0.1, por F sub A, que es 1,2, por el factor de importancia, que es 1. ¿Cuánto me daría? Pero 3. 0.30. Listo. Con este valor es que voy a trabajar. Con este valor es que yo voy a utilizar para calcular el cortante basal. Y posteriormente calcular las derivas. ¿Ok? Entonces, llevamos por aquí, por aquí, por aquí. Ya lo hicimos. ¿Está bien? ¿Para qué necesito yo Profe. todo eso? Dígame. Puede continuar esta parte el próximo miércoles, que hacen las 4 y tenemos clase ahorita a las 4 también. Lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, listo, muchachos. Entonces, el miércoles continuamos y les digo otras cosas. ¿Ok? Ok, profe. Que Quedamos por tenga aquí. buena Listo, profe, nos tarde. vemos. Igualmente, que pasen muy bien. Cuídense, bendiciones. Profe, profe, Dígame. ¿me puede hacer el favor de pasarme esas diapositivas? Por paso Sí, por el señor. grupo, no sé. Sí, Bueno, señor. muchas gracias. Ok. Cuídense, muchachos. Listo, profe, bendiciones. Amén, amén. Igualmente, bendiciones. Recording stopped.